El islamismo medieval. Esto se refiere al periodo de tiempo de la historia islámica que abarca desde el siglo VII hasta aproximadamente el siglo XV. Durante este tiempo, el Islam experimentó un rápido crecimiento y se convirtió en una fuerza política, cultural y religiosa significativa en el mundo. El Islam surgió en el siglo VII en la región de Arabia, con la revelación del profeta Mahoma y la posterior formación de la comunidad islámica, conocida como la Umma, bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, los califas. El Islam se expandió rápidamente a través de la conquista militar y la propagación de la fe. Por otra parte, el Imperio Carolingio se refiere a un vasto estado que existió en Europa Occidental desde el siglo VIII hasta el siglo IX. Fue fundado por Carlomagno, también conocido como Carlos el Grande, quien se convirtió en rey de los francos en el año 768 y más tarde fue coronado como emperador en el año 800. El Imperio Carolingio abarcó gran parte de lo que ahora es Francia, Alemania, Italia y otros territorios vecinos. Fue un periodo de consolidación del poder político y cultural en Europa Occidental después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Bajo el reinado de Carlomagno y sus sucesores, se promovió la educación, se establecieron instituciones gubernamentales y se impulsó la cristianización de la región. En el islamismo medieval se pueden encontrar una serie de singularidades que problematizan su periodicidad. En primer término, el Islam tiene una influencia y una expansión multidireccional, a la vez que una cierta independencia de manifestaciones según las épocas y regiones. De esta manera, en un mismo periodo se pueden encontrar manifestaciones muy diferentes del Islam. A continuación, se presentará una línea de tiempo con los principales sucesos del islamismo medieval. En el año 610, Mahoma recibe la primera revelación de la Meca. En el 622, emigra Mahoma y sus seguidores a Medina. En el 630, conquista de la Meca por parte de Mahoma. En el 632, es la muerte de Mahoma y Abu Bakr es elegido como primer califa. Entre el año 634 y 644, se hace el califato de Omar. Entre el año 656 y 661 se crea el califato de Ali. Y en el año 661 a 750 se crea el califato de Omeya. Y entre el 750 y el 1258 se crea el califato de Abbasi. Voy a darles la conceptualización de lo que fueron los 4 califatos. Después de la muerte de Mahoma, en el año 632, el Islam se dividió en 4 califatos principales: el califato ortodoxo, el califato omeya, el califato abbasi y el de Fátimid. Cada uno de estos califatos tuvo un impacto significativo en la historia islámica y en la expansión de Islam. Por otro lado, el Imperio Carolingio comenzó siendo el Imperio Franco, pero más tarde se convirtió en el Imperio Carolingio, cuando Carlomagno, el hijo de Pipino el Breve, fue coronado como rey. A continuación, se presentaron una línea de tiempo con los principales sucesos del Imperio Carolingio. En el año 751, Pipino el Breve es coronado rey de los francos. En el año 768, Carlomagno es coronado rey de los francos. En el año 800, Carlomagno es coronado emperador por el Papa León III. Y en el año 814, muerte de Carlomagno, y su hijo Luis I, el Piadoso, le sucede como emperador. Causas y consecuencias de la caída del islamismo medieval y el Imperio Carolingio. La caída del islamismo medieval se debió a una serie de factores internos y externos. Algunas de las causas internas incluyen la corrupción y la lucha por el poder entre los líderes musulmanes. Las causas externas incluyen las invasiones de los mongoles y las cruzadas cristianas, y tuvo varias consecuencias. Una de ellas fue la pérdida de la unidad política y religiosa del mundo islámico. Además, la caída del califato abbasi y la invasión mongola dejaron al mundo islámico arruinado y confuso. Por otro lado, la disgregación del Imperio Carolingio se debió a la falta de una organización política que pudiera sustituir por sí misma a las amenazas que se cernían sobre él. Además, la muerte de Carlomagno y la lucha por el poder entre sus sucesores también contribuyeron a su caída. Características del islamismo medieval y el Imperio Carolingio. El islamismo medieval y el Imperio Carolingio son dos temas diferentes que se desarrollaron en diferentes lugares y épocas.
El islamismo se refiere al periodo de la historia islámica que se extiende desde el siglo VII hasta el siglo XV. Durante este tiempo, el mundo islámico experimentó un gran crecimiento y desarrollo con áreas como la ciencia, la filosofía y las artes. Por otro lado, el Imperio Carolingio fue un estado europeo que existió desde el siglo VIII hasta el siglo X. Fue fundado por Carlomagno y se extendió por gran parte de Europa occidental. Algunas características del Imperio Carolingio incluyen su territorio, que se extendía por gran parte de Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por el Papa. Dentro de todo esto se encuentran personajes destacados como Carlomagno, que fue el fundador del Imperio Carolingio y primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También se encuentran Harún al-Rashid, quinto califa abasí y uno de los califas más famosos de la dinastía abasí. Mahoma, que fue el fundador del Islam y conocido en esa religión como el último profeta de su Dios. Y Jabir ibn Haytham, alquimista y científico islámico que hizo importantes contribuciones a la química y la farmacología.